Poderoso tú eres, Maestro. Te adoro, Dios. Vive Jesús. Te adoro, Cristo. Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Te adoro. Poderoso eres Jesús. Vive Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias, Padre amado, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Sigue hablando nuestras vidas a través de ella, Padre. Tome asiento, no cierre su Biblia. Quiero utilizar este pasaje que acabamos de leer, iglesia, a manera de introducción. No es el pasaje que está acorde con el tema, pero sí nos va a servir de introducción. ¿Por qué? Porque yo creo profundamente, hermano, que especialmente en el tiempo que nos está tocando vivir, es muy necesario que nosotros aprendamos a profundizar en la palabra. Fíjense que Lucas está escribiendo este evangelio y él comienza afirmando que ya había muchos antes de él que habían tratado, dice, de poner en orden, dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que había gente tratando de presentar de forma ordenada el evangelio, porque el evangelio debe ser algo ciertísimo para nosotros. ¿Usted está de acuerdo con eso? Cuando dice entre las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, está hablando de que no puede haber en el cristiano, en el creyente, no puede haber lugar alguna para la duda. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que nosotros creemos. Continúa diciendo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjense por qué es importante, hermano, que nosotros conozcamos la Biblia. Usted ha visto la dinámica del juego del chismoso, donde se le dice un mensaje a una persona y sigue pasando de boca en boca, y después al final, la última persona que lo recibe tiene que decir el mensaje a ver si concuerda con el mensaje original. Entonces no es lo mismo que yo escuche el evangelio de segunda, tercera, cuarta, quinta mano, a que yo vaya directamente al origen, a que yo vaya directamente a la palabra, a este evangelio que fue escrito por personas que presenciaron, que andaron, que caminaron con el maestro. Porque en este tiempo, fíjense que estaba leyendo con mi esposa este evangelio según Lucas en mi casa, y dice que Jesucristo fue puesto para una señal que sería contradicha. O sea que iba a haber gente que se iba a levantar en contra del mensaje del evangelio, que iba a haber gente que se iba a levantar en contra del mensaje de Jesucristo. Y déjeme decirle una cosa, iglesia. Esto lo dijo un predicador hace siglos atrás, y hoy día lo estamos viendo y lo confirma la palabra del Señor. Los enemigos más grandes que tiene el evangelio no están allá afuera.
Los enemigos más grandes que tiene el evangelio se encuentran infiltrados dentro de la casa. Sí, porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo el que dice gloria a Dios y aleluya va a entrar al reino de los cielos. No todo el que llega al culto y toma parte va a entrar al reino de los cielos. No todo el que dice que es cristiano va a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos muchas personas en este tiempo que dicen que son cristianos y no han nacido de nuevo. Y esos son los enemigos más grandes que tiene el evangelio. Porque están profesando que conocen a Dios, pero con sus hechos están negando el conocimiento que alegan tener. Pero Lucas no está hablando de cualquier mensaje. Él dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas está hablando de un evangelio que fue enseñado por los apóstoles que andaron con el Señor. Con aquellos que lo vieron, con aquellos que fueron testigos oculares de las cosas que nosotros predicamos. Pero luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Después de haber investigado con diligencia. Hace poco aquí se habló de lo que es la diligencia. Está hablando de que diligencia se refiere a prontitud para ejecutar algo. La diligencia es opuesto a la pereza. El perezoso, ¿qué dice? ¿Cómo? Mucho desea y poco alcanza. El perezoso tiene una excusa para todo. Fíjese que la Biblia dice que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces podemos entender que el creyente, yo meditaba en esto los otros días, y el creyente de este tiempo tiene 2 enemigos bien grandes, y uno de esos enemigos es la pereza. Porque muchas veces estamos hablando de hacerle la guerra al diablo, que el Señor lo reprenda, de que estamos en guerra con huestes espirituales, pero muchas veces la guerra que es contra nosotros mismos no la estamos peleando. Proverbios capítulo 2, versículo 4. Te adoramos, Cristo. Proverbios capítulo 2, versículo 4. En adelante. Mira el consejo que nos da la palabra del Señor. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hablamos de 2 enemigos que tiene el creyente. Hablamos acerca de lo que es la pereza. Y hay otro enemigo que tiene el creyente que está acorde con lo que estamos hablando desde el comienzo del mensaje, que es la ignorancia. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que es la ignorancia? Usted sabe que la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces hay otro profeta que dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea, falta de conocimiento es igual a ignorancia. Y el pueblo en este tiempo, hay muchos dentro del pueblo que están ignorando la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Estamos recibiendo enseñanza del Evangelio, pero muchos están ignorando la profundidad que comprende el Evangelio que estamos predicando.
¿Por qué tiene que ver esto con el proverbista cuando dice, si como a la plata la buscaras y la escudriñares como a tesoros? Está hablando el proverbista de la búsqueda de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Fíjese que hay un refrán, yo lo compartí los otros días, que muchas veces utilizamos, que la gente dice que a Dios no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. Y muchas veces adquirimos estos refranes y comenzamos a transmitirlos sin entender bien lo que estamos diciendo. Y fíjense que la Biblia dice, alábese en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. O sea que nosotros sí necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer a alguien a quien no conocemos? ¿Por qué usted cree que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré? ¿Por qué Abraham salió ciegamente en obediencia? Porque Abraham conocía a Dios. Así es que no me venga con el argumento de orillita. No me venga con el argumento de conocer un chispitito nada más. No, hermano. Aquí hay que aprender a profundizar. Aquí hay que aprender a cavar hondo. Aquí hay que aprender a no conformarnos con un poquito. Especialmente conociendo la peligrosidad de los tiempos en la cual nos estamos encontrando. El proverbista dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. La pereza y la ignorancia. Si yo le digo a mi niño que apenas tiene 1 año, a Matías, que en ese terreno, debajo de la tierra, hay oro, ¿qué va a hacer mi hijo? Yo saco una pepita de oro y se la doy a mi hijo en las manos. ¿Qué va a hacer él con esa pepita de oro? Probablemente echársela a la boca. Porque no conoce el valor que tiene esa pepita de oro. No podemos ser niños espirituales que no conocemos el valor que tiene esta palabra, hermano. Hay muchos cristianos que no comprenden el valor de las escrituras. No comprenden el valor de la enseñanza. La gracia, hablamos mucho acerca de lo que es la gracia y no entendemos que la gracia se manifiesta a través de la enseñanza. Por eso tenemos multitudes que van detrás del que echa fuego por la boca. Y la Biblia nos dice a nosotros que las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Entonces estamos detrás del que grita, estamos detrás del que llena el estadio y se nos olvida buscar el conocimiento de la palabra del Señor. Por el contrario, quizá le digo a una persona adulta que tenga el conocimiento de cuánto vale el oro. Y yo le digo, en ese terreno, bien profundo, hay oro escondido. Pero aunque tenga el conocimiento del valor del oro, si es perezoso va a decir, yo lo busco después. La pereza y la ignorancia están matando al pueblo. Queremos entender el temor de Jehová. Queremos conocer a Dios. No podemos ignorar la verdad de la palabra. Y no podemos ser perezosos buscándola. Entonces Lucas decía esto. Me ha parecido, Lucas 1:3, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Nerio, oh excelentísimo Héctor, oh excelentísima Angélica. No piense que ahí dice Teófilo, imagínense que ahí está su nombre escrito, porque este evangelio fue escrito para usted y para mí, hermano. Oh excelentísimo Daniel Cordero, oh excelentísima Keishla. El Espíritu inquietó a alguien para que profundizara y nos mostrara ordenadamente la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. ¿Con qué fin?
para que conozcamos, dice el versículo 4, bien. No solamente para que conozcamos, sino para que conozcamos bien. Usted sabe que hay mucha gente que sufre atropello porque no conoce las leyes. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo que no fue muy agradable, con un oficial de la policía, decimos esto con mucho respeto, que utilizó una fuerza que no tenía que utilizar para trabajar una situación. Y indirectamente yo me vi afectado, aunque yo no estaba envuelto en la situación. Y yo fui al cuartel a hacer la reclamación con la persona que estaba directamente involucrada, pero yo fui porque estaba indirectamente involucrado. El oficial estaba amparado en que él había hecho las cosas correctamente. El oficial no sabía que Cristian García había estudiado justicia criminal. Y yo cogí una clase que se llama reglas de procedimiento. Y yo tenía conocimiento de cómo debe proceder un oficial de la policía. Y yo no fui en son de contienda, hermano, no vaya a pensar eso. Y todo terminó pacíficamente, gracias al Señor. Pero yo le dije a la sargento, que ella me entrevistó, yo le dije, el oficial falló en esto y en esto y en esto. Y ella abrió sus ojos, le espatarró los ojos y dijo, wow, tú tienes conocimiento. Sí, yo estudié justicia criminal. Y muchas veces nosotros somos atropellados porque no conocemos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Por eso el enemigo gana tanta ventaja en el pueblo de Dios, cuando ignoramos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Habiendo terminado la introducción, gloria a Cristo. En Juan, capítulo 21, versículo 18. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Los veo a veces calladitos y digo, ¿habré dicho algo malo yo? Gloria a Jesús. Amén. Lucas 21, 18. Juan, gracias. 21, 18. El Señor dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, o sea, hablando en pasado, te ceñías. Hicimos esta dinámica con el hermano Ramón, no sé quiénes se acuerdan, en el ayuno de líderes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguno aquí que se acuerde de esta dinámica? Con la correa. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. A donde no quieras. Mira el contraste entre lo que es el joven espiritualmente y lo que es el maduro espiritualmente. El joven quiere andar por su cuenta. El que es jovencito, el que es inmaduro, inexperto espiritualmente, quiere andar hacia donde él quiere andar. Pero el Señor dice, cuando tú seas viejo, o sea, cuando madures espiritualmente. ¿Cómo usted sabe si una persona es madura? Porque la persona madura no camina para agradarse a sí misma. La persona madura en el Señor camina hacia donde el Señor lo lleve. Estás caminando como tú quieres, todavía te falta madurar. Pero dice, cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro.
Ceñir es ajustar alrededor de la cintura. Te ceñirá otro. Extenderás tus manos. No sé si recuerdan la ilustración. Si alguien me va a poner a mí una correa, la posición que yo asumo es esta. Para despejar el camino, ¿verdad? Muchas veces metemos la mano en el medio y no dejamos que el Señor actúe. Extenderás tus manos. Hay que despejarle el camino al Señor. Si quieres que Él obre en tu vida, despéjale el camino. Extiende tus manos y deja que Él te ciña. Mientras tenga las manos en esta posición, no vas a permitirle al Espíritu Santo que obre en tu vida. Extiende tus manos. Deja que el Señor te guíe. Extenderás tus manos y te ceñirá otro. Pero no solamente lo deja ahí. Dice, y te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. Pues entonces la cosa no es como pensábamos. ¿Y esto por qué el Señor le dijo esto? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Extiende tu mano, deja que Él te ciña. Y que Él te lleve a donde tú no quieres ir. ¿Sabe cuál es el tema de esta mañana, de esta tarde, de este día? No sé qué hora es. Orando en Getsemaní. Orando en Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní? Lucas capítulo 22. Estamos brincando mucho, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir el paso. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Dice, Lucas 22, 39. Y saliendo, lo tenemos. Se fue como solía, o sea que era una costumbre del Señor hacer esto. ¿A dónde? Al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue al monte de los Olivos. Comparamos con los otros evangelios y sabemos que en ese monte de los Olivos, el lugar específico donde él oraba, era un huerto que tenía por nombre Getsemaní. Usted puede corroborarlo en los otros evangelios. En el monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní, y usted recuerda lo que significa Getsemaní, ¿verdad? Prensa de aceite. Prensa de aceite. O sea, es el lugar donde los olivos se exprimían para extraer ese aceite precioso. De esa misma manera Jesús estaba siendo exprimido en aquella oración, derramando sudor como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Él estaba, siendo Dios, se estaba negando a sí mismo. Él estaba ciñendo, Él estaba extendiendo sus brazos y dejando que otro lo ciñera y lo llevara donde Él no quería ir. Entonces muchas veces
Nosotros no oramos. ¿Por qué no oras, hermano? Porque estoy desanimado. Pues vete de rodillas y dile a Dios, estoy desanimado, ayúdame. Se entera Joel, se entera Cristian, se entera con mucho respeto la hermana Leslie, la hermana Sacheli, y todavía no le hemos dicho a Dios, Dios, me siento desanimado. No, pues es que hermano Joel no puedo con la prueba. No, vámonos de rodillas, dile a Dios de rodillas, Señor, no puedo con la prueba. Pero la solución más pronta que presenta el enemigo, que se agarra con mucha facilidad, no ore. ¿Para qué vas a orar? Sin embargo, el Señor estaba allí, extendiendo sus brazos, para que el Padre lo ciñera. Y no solamente lo ciñera, sino que lo llevara donde Él no quería ir. Si yo le pregunto a usted quiere dejar las cosas de la carne. A usted se le hace fácil. Vamos a refrasear la pregunta. Dejar las obras de la carne. No, porque la carne quiere las cosas de la carne. La carne busca las cosas de la carne. Pero el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a obedecer? ¿Al que quiere las cosas del Espíritu o al que quiere las cosas de la carne? La fe no se trata de negar la realidad que está presente, hermano. El Señor no negó que aquella copa que tenía que tomar era una copa amarga. El Señor no sacó eso del panorama. Pero usted sabe que el Señor utilizó la vía correcta y nos dejó el modelo a nosotros para que utilicemos la vía correcta. Entonces por eso a veces estamos derrotados. Porque llegó el desánimo y lo primero que hicimos fue cortar la comunicación. El enemigo cortó esa línea. Esa línea hay que volver a retomarla. Busca ver dónde fue que se partió y empátala. Se corta la comunicación y pensamos entonces que ahora van a mermar los problemas y ahora los problemas se hacen más gigantes. Mire, esto puede sonar infantil. Pero no sé si usted ha escuchado lo que es la teoría de la relatividad. Pero imagínese, Héctor, más o menos ¿cuánto tiempo me puede tomar a mí caminar desde el altar hacia esa puerta? En tiempo. Segundos. Ahora, si yo fuese reducido al tamaño de una hormiga, ¿cuánto tiempo me tomará a mí llegar desde el altar a la puerta? Como 6 meses, dice el hermano Héctor. Algunos metros se convierten fácilmente en millas. ¿Cierto? Pues entonces, el tamaño con el cual nosotros veamos la prueba en la que nos encontramos va a depender de nuestra estatura espiritual. El tamaño de nuestra estatura espiritual va a ser el que va a determinar el tamaño del enemigo a quien yo me estoy enfrentando. ¿Por qué usted cree que David dijo que ese creyente filisteo incircunciso? Y David, como nosotros decimos, era un taponcito. Y el hombre a quien se iba a enfrentar medía más de 9 pies. Era aproximadamente de la altura de un canasto de baloncesto. Pero David dijo que ese cree este filisteo incircunciso. Porque la estatura espiritual de David era mucho más grande que la estatura de Goliat. Inclusive David le habló de una forma despectiva. Usted sabía que filisteo no era un gentilicio, ¿verdad? ¿Sabía eso? Usted no sabía eso, hermano. Filisteo no era como decir vegabajeño, manatieño o cialeño. Filisteo era como decir agregado, arrimado. O sea, filisteo era un término despectivo. Y David dijo que ese cree este arrimado, este no tiene que estar aquí. Que ese cree este filisteo incircunciso. María se goza.
Por eso cuando Goliat desafiaba, no quiero desviarme del tema, hermano, pero es que eso es para que veamos que en la palabra hay profundidades. Por eso Goliat dice, ¿no sois vosotros los siervos de Saúl y yo el filisteo? O sea, ¿no son ustedes los siervos del rey y yo soy el agregado? Sí, porque muchas veces decimos, no, el diablo está derrotado, pero cuando tú estás enano espiritualmente, el diablo se te para de frente. ¿Tú no viste que yo estaba derrotado? Ese es el momento que le está esperando. Mari te está gozando, Mari. Sin embargo, hermano, tenemos al Señor orando en aquel huerto, que dice la Biblia que su sudor era una oración muy intensa. Esa es la oración más efectiva, hermano. Esa es la oración más efectiva, la que sale envuelta en lágrimas. Por eso, por más destrozados que nosotros nos sintamos, siempre, la mejor alternativa es la oración. Y por eso es que eso va a ser lo primero que el enemigo va a tratar de cortar. Estaría de más hablar de todas las veces que hemos escuchado, hemos visto gente que servían al Señor y ahora están arrastrados en el mundo. ¿Qué pasó? Usted conoce la respuesta. Pero entonces Jesús oraba en Getsemaní extendiendo sus manos para que otro le ciñera y lo llevara donde él no quería ir. Poderoso eres Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el Señor llegó a aquel lugar con esa agonía tan fuerte, hermano? Precisamente porque se encontraba camino a la muerte y ese era su propósito. Ya mismito vamos a entrar en eso. Pero hay un detalle que quisiera tocar que quizás puede sonar como que me desvío un poco del tema. Y es que usted sabe que para el Señor, para que se cumpliese el propósito de Dios de ofrecer al Señor en sacrificio por nuestros pecados, hubo un hombre que Satanás utilizó para entregar al maestro. Y hay un detalle que a mí me llama mucho la atención acerca de este hombre que se llamaba Judas el Iscariote. Y es que, escuche bien, si puede anote la cita para no retrasar el mensaje. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16 dice: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, Mateo 26, 14, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero mire lo que dice el versículo 16, hermano. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y usted sabe, yo hablaba con mi esposa. Y hay cosas que a veces nosotros vemos y nos causan mucho dolor, hermano. Y es que vemos muchas personas trayendo muchos mensajes y usted ve muchas fotos que hablan de Judas. Y yo le decía a mi esposa, a mí a veces me duele porque a veces hablamos de Judas como si nosotros estuviésemos en el lugar del Señor. Como si yo pongo una mesa con 12 personas a mi alrededor y yo digo, yo soy el Señor y uno de estos 12 me va a traicionar. Pero ¿por qué no nos ponemos en el lugar de los discípulos? Y nos preguntamos, ¿seré yo el que está a punto de entregar al maestro? ¿Seré yo el que está a punto de ofenderlo? ¿Seré yo el que está a punto de pecar contra él?
Estaré yo buscando ocasión para entregarle, porque déjeme decirle una cosa, muchas veces el enemigo viene y te hace el ofrecimiento y deja la semilla sembrada en el corazón y él se va y tú comienzas a cavilar. ¿En qué momento podré fallar sin que nadie me descubra? ¿En qué momento podré ofender a Dios y salir inerte, salir libre de toda consecuencia? Hay gente que a veces está buscando la oportunidad de entregar al maestro. Se nos olvida que todos nosotros estamos en esa mesa con Él. Y en lugar de estar pensando, perdonando la palabra en pamplinas, hermano. En lugar de estar pensando, no, aquí los hermanos me miran por encima del hombro, aquí los hermanos son traicioneros, aquí los hermanos son hipócritas. Debemos de estar pensando como discípulos, Señor, ¿seré yo el que te va a entregar? Señor, ¿cuál de nosotros es el que te está fallando? Señor, ¿cuál de nosotros fue el que abrió la puerta? Se le ha quitado el lugar a Cristo que Cristo se merece en la iglesia. Queremos el lugar protagónico en todas las historias. Escuché esa enseñanza precisamente relacionada con David, donde nosotros seguida pensamos, yo soy el más espiritual, yo soy David en el campo de batalla y voy a tumbar al gigante. En lugar de ponernos en el lugar del pueblo que estaba amedrentado y necesitaba que alguien peleara por ellos. Se nos olvida que David es tipo de Cristo, que fue el que venció al enemigo que nosotros no podíamos vencer. ¿Y cómo lo venció? Extendiendo sus brazos y dejando que otro lo ciñera y lo llevara donde no quería ir. Y luego dice la palabra que esto lo dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y muchas veces hablamos de glorificar a Dios, pero no queremos morir en el proceso, no queremos crucificar la carne, no queremos padecer con Él, sin embargo queremos glorificarle. Se nos olvida que nuestra vida fue puesta para sacrificio. Si queremos serle agradables, tenemos que dejar que este sacrificio arda sobre el altar. ¿Sobre cuál altar, hermano Cristian? No simplemente del altar de coger parte cuando llegamos a la iglesia. Tenemos que dejar que esta vida arda en el altar de la consagración, en el altar de la oración, en el altar de lectura de la palabra. Queremos glorificarle, hermano. Tenemos que morir en el proceso. Tenemos que, como el apóstol Pablo, aspirar a poder decir esas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero mientras estemos dándole importancia a cosas que no merecen importancia, a veces nos turban las situaciones, pero a veces las hacemos demasiado grandes. Que si están hablando mal de mí, que si me están criticando, que si el hermano me ofendió. Usted no recuerda el video, yo creo que fue el hermano Joel, el pastor Joel, el que trajo ese video. Usted no recuerda tan siquiera la ilustración de cómo murieron los apóstoles por seguir al maestro. Un hombre como Saulo fue apedreado por predicar la palabra y lo dejaron como muerto. Y yo me quejo porque hablan mal de mí. Matías, que fue contado con los 12, dice la historia que aquel varón predicador, misionero, ¿usted sabe cómo fue muerto? Lo desollaron. ¿Sabe qué es desollar, hermano? Le arrancaron la piel. Y me quejo si mi hermano me mira mal. ¿De qué evangelios estamos hablando, hermano? ¿Por qué se nos hará tan difícil sobrellevar los unos las cargas de los otros? Si las cargas que iban para el castigo que era para mí fue llevado por uno en la cruz del Calvario, y aquel que lo llevó no tenía que llevarlo. ¿Estamos mirando esa cruz? O nos vamos para el cielo porque nos sentimos pentecostales. Porque hasta donde sé y hasta donde pude ver la última vez que leí la palabra,
con respecto a este asunto. Quien abrió el camino para ir al cielo fue Jesucristo. Así es que, ¿qué estamos esperando, hermano? Para renunciar a ese yo. ¿Qué estamos esperando para dejar ese peso que nos está asediando? Para eso se manifestó la gracia del Señor. Le escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, que para esto se manifestó la gracia. ¿Para qué? Para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Si es que, hermano, ya termino con esto. Yo creo que es tiempo ya, y hace mucho tiempo, de que renunciemos a las trivialidades. Que dejemos de darle importancia a pequeñeces. Y empecemos a, como la enseñanza, la ilustración que trajo la hermana María, a ocuparnos en la salvación que fue depositada en nosotros, hermano. Poderoso Cristo, porque sabemos que el tiempo es corto. Si es que yo no sé quién está haciendo planes para el año 3000. Pero el tiempo es corto, hermano. Póngase de pie. Te adoramos, Cristo. Mi alma te bendice, Maestro. Te adoro, Señor Jesús. Gloria a Dios. Levante su mano en alto.